están esta mañana? Qué bueno, me alegra saludarles, volver a estar juntos, compartir en el día de hoy. Hoy trataremos temas interesantes, ¿verdad? También hablaremos acerca de la gratitud, de la comprensión, reflexionaremos juntos y pensemos en esto como algo vital también para la educación de nuestros hijos. La mayoría de ustedes saben que nací en Cuba, crecí, me crié en Cuba y soy del centro de la isla de Cuba, de una ciudad que se llama Santa Clara. Es una ciudad muy antigua, colonial. De hecho, como la mayoría de las ciudades en Latinoamérica, el centro de estas ciudades pequeñas, las edificaciones son de la época de la colonia, construida por los españoles, muy antiguas. Y mi casa, donde yo crecí, la casa de mis padres, está precisamente en el centro de esa ciudad. Así que vivíamos en una casa de poco más de 100 años y en algún momento, cuando yo estaba en mi temprana adolescencia, mi papá quiso hacer algunos cambios estructurales a la propiedad. Así que tuvo que ir primero a la oficina del historiador de la ciudad para ver si tenía los permisos para poder hacer esos cambios. Y sí, se los otorgaron con solamente una condición, que la estructura o la fachada externa no fuera afectada, sino que se mantuviera como siempre había lucido, para que no cambiara el panorama del vecindario o de la ciudad, porque es un lugar histórico inclusive. Pero dentro podía hacer todos los cambios estructurales que era posible. Así que trajo al arquitecto que se contrató para el proyecto, ingenieros estructurales, y ellos dijeron: antes de comenzar con todos estos cambios, hay que hacer algo, hay que reforzar las columnas existentes y hay que crear nuevas columnas. Todas las estructuras que se van a crear nuevas, todo lo que se va a hacer dentro de la casa, demanda que las columnas estén bien fortalecidas, tanto las existentes como las nuevas que se van a crear. Cuando pensamos en una edificación como una casa o un edificio, las columnas son vitales, igual que los cimientos, ¿verdad? Y cuando pensamos en los valores de la familia, los valores son las columnas que hacen que la estructura familiar se mantenga sólida, se mantenga en pie y sea funcional, por supuesto. Y hoy quiero precisamente que reflexionemos en la gratitud y la comprensión como dos de esas columnas, esos pilares que sostienen la estructura familiar y que son esenciales para que nuestros hijos crezcan en ambientes saludables y buenos para ellos. Así que sobre eso quiero reflexionar en el día de hoy. Dos columnas vitales: gratitud y comprensión. Cómo crear una cultura familiar donde esto pueda ser posible. Así que comencemos con lo primero. Comencemos hablando acerca de la gratitud, algo que todos conocemos, que todos creemos y queremos practicar, pero que sin dudas es necesario reflexionar todos los días. En pantalla aparece esta frase: la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Quizás estemos de acuerdo la mayoría, pero yo quiero añadirle algo que no aparece en pantalla. La gratitud no solamente convierte lo que tenemos en suficiente, la gratitud convierte a los que tenemos en idóneos. Si vino acompañado en esta mañana por su esposo, por su esposa, su mamá, su papá, quizás algún familiar, mírenlo de reojo, como que no se dé cuenta. Y tómese la oportunidad y dése la oportunidad para decirle en algún momento durante el día a esta persona o al resto de las personas con las que convive día a día: gracias. O sencillamente llene su corazón de gratitud por esas personas con las cuales convivimos, porque con mucha frecuencia nos frustramos y pensamos que tal vez sería mejor si tuviéramos una familia diferente. En el vecindario donde vivo, tenemos las casas, tienen sus jardines y bueno, estamos cuidando nuestros jardines, los vecinos. Se supone que eso es lo que uno haga: cortar la grama, mantenerlo más verdecito el pasto, en fin. Pero en ocasiones no sucede así. Cuando uno mira la grama y uno mira el pasto de la casa donde vive, no lo ve tan verde como quisiera, y no falta el que la esposa te diga: mira la del vecino, se ve más verde. No sé si les ha pasado a ustedes, si tienen un jardincito ahí en casa. Y lo curioso es que sí, miramos el jardín del vecino y decimos: qué color tan bello tiene, cómo lo logra, cómo lo está haciendo, hasta que cruzamos la calle y nos acercamos al jardín del vecino. Y nos damos cuenta de que no está tan verde como pensábamos, que no se ve tan bien de cerca como se veía de lejos, que en realidad tiene las mismas deficiencias que el nuestro y que no es tan perfecto como nosotros pensábamos que era. Y sucede también en la vida, en las relaciones interpersonales. A veces nos vamos frustrando con los que tenemos cerca.
Nos vamos llenando de resentimiento en las relaciones cercanas e interpersonales y pensamos que sería diferente y mejor con otra familia, con otras personas, y vamos perdiendo el poder de la gratitud, de estar agradecidos por esas personas con las que a diario convivimos, incluyendo nuestros propios hijos. Pero por el contrario, podemos crear una cultura donde realmente nuestros hijos crezcan en un ambiente donde aprendan a ser personas agradecidas, primero hacia nosotros y luego hacia el resto de las personas. Miren lo que ha descubierto la ciencia con respecto a nuestro cerebro en relación con la gratitud. Habla de que la corteza cerebral encargada de la regulación de nuestras emociones, la toma de las decisiones, pero también el bienestar en general del ser humano, pues aumenta su capacidad cuando nos convertimos en personas agradecidas. Así que a practicar la gratitud, ¿cierto? A decir gracias más a menudo, a quejarnos menos. Ahora, el asunto no está tanto en decir gracias, porque lo decimos con frecuencia. Si alguien nos abre la puerta para que pasemos, decimos, se supone, ¿verdad? Si nos celebran la ropa que traemos, decimos. Si nos felicitan por un logro alcanzado, decimos. La pregunta es, ¿lo decimos por costumbre o porque realmente tenemos una convicción en ese momento que nos produce el placer de experimentar la gratitud? Porque la gratitud no solamente es algo que decimos, es algo que experimentamos. Y yo creo que es ahí donde se afecta positivamente el cerebro. Es ahí donde el bienestar aparece, donde se vuelve una convicción, donde no solamente lo estamos diciendo en piloto automático, sino que también estamos comprometiendo todo lo que somos integralmente, inclusive nuestras emociones, diciendo gracias de corazón. Y no solamente agradecemos cuando alguien nos hace un favor, nos celebra en nuestro cumpleaños o nos celebra nuestros logros, agradecemos por la comida que alguien cocina para que comamos, aunque quizás no quedó como esperábamos. Me decía un amigo que su esposa lo trata como un dios. Y yo le digo, sí, ¿cómo es eso? Quiero aprender. Y me dice, sí, me ofrece comida quemada todo el tiempo. Es holocausto. Como le hacían a los antiguos dioses. Entonces él dice, pero así todo da gracias. Así todo le encuentra la parte bonita a que su esposa no es la mejor chef que pudiera haber encontrado en la vida, pero por lo menos tiene una actitud positiva y agradecida. De todo se puede aprender y de todo se puede agradecer, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, inclusive nuestro cerebro y nuestro organismo nos lo va a agradecer. Los estudios demuestran, es solamente uno el que acabo de mencionar, cómo la salud física, la salud biológica de nuestro cuerpo mejora cuando nosotros practicamos con sentido, con propósito, con convicción la gratitud. Pero con más frecuencia se ha perdido esto. Estamos viviendo en una generación tan apurada, todos deprisa. Hoy presenciábamos cuando venía de camino al colegio una pelea entre dos personas y en algún momento nos vimos atrapados entre dos coches de estas dos personas que se peleaban porque estaban justo delante nuestro, uno trataba de pasar al otro, de momento creí que se conocían porque se recordaban la familia el uno al otro. Y yo ingenuamente le digo al chofer, mira, parece que son amigos y se detuvieron uno al lado del otro para saludarse y él me mira como diciendo, ¿seguro estás de lo que me estás diciendo? Y digo, creo que estoy un poco dormido, no estoy prestando mucha atención. Luego escuché algunas declaraciones que no eran muy positivas, que digamos, y me di cuenta de que estábamos presenciando una pelea mañanera. Y de alguna manera, no sé cómo terminó, quedamos en medio de los dos coches y el de atrás seguía con el claxon, haciéndole al otro, el otro de delante le hacía señas con los dedos, y ustedes saben, ¿no? Espero que no haya sido ninguno de ustedes. No está aquí la persona, ¿no? Pero de momento digo, ¿sabes qué? Vamos a abrirnos un poquito hacia un lado y dejar que ellos continúen en esta dinámica de la mañana, pero qué tremendo que comenzamos el día en modo pelea. Que comenzamos el día en modo agresividad y nuestros hijos muchas veces están sentados detrás viéndonos pelearnos por un espacio. Te decía una persona en estos días que a veces por mucho que nos apuremos y aumentemos la velocidad en las carreteras, dicen los estudios que solamente logramos avanzar 5 minutos más rápido que si lo hubiéramos hecho a la velocidad normal. Mi mamá siempre me decía, es mejor perder 5 minutos en la vida, parece que conocía el estudio. Es mejor perder 5 minutos en la vida que perder la vida en 5 minutos. Pero a veces no perdemos la vida, a veces seguimos viviendo, pero la pregunta es ¿cómo estamos viviendo? ¿Amargados, resentidos, peleándonos con todos? Digo, a veces no le ponemos tanta atención a pelearnos con un desconocido, pero no nos damos cuenta los niveles de cortisol.
de adrenalina que eso produce, que están ahí en nuestro cuerpo todas esas hormonas para protegernos en momentos necesarios, pero no para que las estemos usando y malgastando todos los días en cuestiones tan triviales. Y luego eso nos pone en un estado de estrés tan grande que cuando nos encontramos con las personas importantes de nuestra vida, en lugar de mirarlos con ternura, de darles amor y de inclusive practicar una cultura como la que estamos promoviendo y reflexionando en esta mañana de gratitud, nos terminamos peleando porque en algún momento tenemos nosotros que sacar toda esa frustración, ese enojo, ese resentimiento, todo ese malestar que tenemos dentro, y siempre terminan pagando los platos rotos las personas que están más cerca. Me encanta esta frase que dice: no es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino la gratitud la que nos hace felices. Piensen por un momento. La felicidad es algo que construimos. Hace algún tiempo escribí un libro que lleva por título Vive Feliz, porque creo en la felicidad. Yo sé que la psicología, la filosofía no terminan de ponerse de acuerdo al respecto para definir en sí mismo, y sobre todo la filosofía, para definir en sí mismo lo que es la felicidad, pero nosotros podemos definirla. Y mucho más que definirla, podemos construirla. Porque no es un lugar a donde llegar, no es un estado que alcanzar, es un día a día que podemos construir con actitudes. Y por eso me di la tarea de compartir mis ideas. Escribí este libro donde hablo de 7 elementos que pueden ayudarnos a nosotros a ser felices, que están comprobados, que tienen base científica, pero que también tienen en la práctica la certeza de la experiencia de cada uno de nosotros. La familia, construir relaciones importantes, cercanas, es parte de la felicidad. Dicen algunos: oh, no sabes la familia que yo tengo, ellos no me hacen felices, por el contrario, me la roban. Depende muchas veces de nosotros, de las expectativas que tenemos, de las demandas que hacemos. El trabajo, la vocación, el propósito de vida. Y uno dice: no, si solamente lo hago para ganar lo necesario para vivir. No, encuentra una pasión detrás de lo que hace, un propósito por el cual vivir, una razón de existencia, y eliminaremos la infelicidad y nos convertiremos en personas más felices. Sirvamos más frecuentemente sin esperar nada a cambio, entregar un poquito de lo que tenemos, compartir con otros. No esperar a las tragedias para entregar servicio y compartir un poco de lo que nos sobra o de lo que tenemos inclusive. Porque no es feliz, o no es la felicidad la que determina nuestros niveles de gratitud, sino por el contrario, es feliz aquel que, siendo agradecido, construye todos los días esta felicidad. ¿Se imagina que nuestros hijos crezcan en ese ambiente donde la gratitud es la cultura familiar? Donde seamos personas agradecidas. Por eso les voy a pedir hacer un ejercicio en este momento, y es: cada uno de ustedes piense en algo bueno que le haya sucedido en los últimos días, esta misma semana, en su vida familiar o inclusive aquí en el colegio, que le haya sucedido algo bueno a usted o a sus hijos, aquí en esta comunidad, o en su vida personal y familiar. ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo tienen? A ver, déjenme ver las manos de los que pensaron en algo bueno que les sucedió esta semana. No, dejemos lo malo para después. Porque lo malo siempre lo estamos pensando, y de hecho lo malo siempre lo estamos conversando. A veces buscamos la cercanía de las personas para hablar lo que no nos está yendo bien, pero ¿por qué no buscamos la cercanía con frecuencia y nos tomamos un café para hablar de lo bien que nos está yendo en medio de lo malo? ¿Verdad? Pensaron en esto, ¿y qué les produjo? ¿Qué nos produce pensar en eso bueno? ¿Alguien sintió satisfacción? ¿Sintió bonito? A ver, señora, señor, ¿qué pensó usted? Déjenme enterarme, no es que sea chismoso, solo curioso. ¿Pero en qué pensaron? ¿Sí? Dos momentos muy importantes esta semana. Mi hija es recién ingresó en esta escuela, y al llegar a la escuela llegó una amiguita y le dijo: ¡ay, hermana, vamos a meternos juntas! Y se metieron, y me hizo recordar aquella época cuando mi hija entraba a la escuela en el kinder y casi se iba de la mano con su amiga. Es una comunidad muy linda, bueno, que era un espacio libre de violencia única, y bueno. me muy contenta. Y la otra es la señora que está en la puerta, que aún no me acuerdo su nombre, pero la que les abre la puerta a los niños de la reja. Me parece una persona muy amable, y además en otros colegios es como: ya llegó, exactamente a las 8 del punto y cierra la puerta, ya no deja entrar a nadie, y ella siempre está animándonos a correr para no tener su retardo.
Entonces son dos cosas que parecen muy simples, pero que de verdad me hacen sentir muy agradecida de estar aquí. Excelente. Detenernos a dar gracias por esas cosas pequeñas, aparentemente normales, que tienen que suceder, que deberían ser parte de la vida, pero no. Decir, esto es algo especial, esto es algo que me produce mucha alegría. ¿Alguien más se anima a compartir algo? ¿Sí, usted? El fin de semana fue mi cumpleaños. Ya, felicidades. Acaba de ser su cumpleaños. ¿Qué tal si le decimos felicidades? Un aplauso, ¿no? No le pregunto la edad, porque sí, ya no sé decir, ¿no? 40, no, bien, 34 años bien vividos. ¿Alguien más cumplió años? Ah, mire, tenemos... Vamos, un aplauso para los compañeros. No canto bien, pero si no les cantaron las mañanitas. Disculpe por la interrupción, sí. Mi niña, que nunca lo pensé, que ahorró de sus ahorros y le pidió a alguien traer unas flores. Qué lindo. Entonces para mí sí fue como, a veces es muy bien. Qué lindo. ¿Qué edad tiene su hija? 13. 13 años, un adolescente que se va metiendo en su propio mundo, que se van olvidando del resto y que todavía pueda pensar fuera de sí misma. Para pensar en mamá, creo que es una razón obvia para dar gracias, ¿verdad? Para estar muy agradecidos y para decir, bueno, voy a seguir por el camino que voy haciéndolo lo mejor posible. Qué bien, sí. Hace un momento preguntó si algo había pasado, ¿no? Bueno, en la familia. Y yo inmediatamente levanté la mano pensando en cosas del trabajo buenas que a veces pasan. Y le digo, ¿no levantaste la mano? Y me dice, sigo pensando. Ayer en la noche, nuestra niña más grande dijo que quería un pan. Y estaba lloviendo. Digo, bueno, pues súbase rápido al coche y vamos a la panadería. Camino a la panadería bajo un puente, lloviendo, vemos una persona en situación de calle y nos sentimos muy mal. Y le digo, imagínate, no tiene frío, no tiene una cama, no tiene una familia, no tiene dónde hacerse un café. Llegamos a la panadería y habían cerrado, nos regresamos y me dice, oye, le llevamos un café. Preparamos un café, compramos un pan en la tienda y nos dimos el tiempo de regresar a llevárselo. Y a lo mejor no tuvimos el pan que queríamos, pero el impacto que eso tuvo en la vida de nuestras hijas, en nuestra vida, porque nos dio la oportunidad de reconocer y de agradecer que tenemos una casa, que tenemos una familia, que si deseamos nos podemos comer a cualquier hora que sea. Y entonces entramos sin querer en un momento de profunda gratitud. Definitivamente. ¿Saben? La Biblia dice, y algunos quieren aplaudir eso porque lo vale, ¿no? Es una expresión de humanidad que no podemos perder. Gracias de todo corazón. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Y hay una satisfacción cuando uno entrega. No encontraron el pan, creo que todos escucharon la historia, no sé si ahí detrás. Quizás ustedes no encontraron el pan que buscaban, pero este señor recibió el café que necesitaba. Y el afecto que buscaba. Y tenemos que ser agradecidos por esas oportunidades en las que la vida nos pone, en las que Dios nos pone, en lo que podemos encontrarnos, siendo nosotros los que servimos a otros. El servicio enriquece. El servicio nos hace inclusive mirar lo que pensábamos que era poco o lo que dábamos por sentado que teníamos y que no estábamos muy agradecidos con ello, para llegar a nuestra casa, mirar nuestro closet y decir, mira cuántos abrigos, cuántas camisas, cuánta ropa, cuántos zapatos, cuánta comodidad, cuánto tenemos, ¿verdad? Que otros no tienen. Gracias. Y si usted es una persona de fe, le dará gracias a Dios. Pero llenarse de gratitud es algo muy especial. Mira el poder de la gratitud. Esto está basado en estudios que se han hecho, pero que de una manera sencilla y práctica nos muestran a nosotros lo que puede producir la gratitud en nuestras vidas. Primero, genera una mejora en nuestra salud mental. Sí, las personas agradecidas piensan sano, están sanos mentalmente. Nuestra mente comienza a mejorar inclusive en los momentos en los cuales nosotros practicamos la gratitud. Hago una pausa para decirles esto. Es una experiencia de esta semana familiar. Les conté el proceso que hemos vivido de salud con nuestro hijo, pero fue una semana para dar muchas gracias. Le dimos muchas gracias a Dios, disfrutamos mucho en familia, estuvimos, y apenas comenzó la semana, como quien dice, no está por terminarse, pero el lunes tempranito nosotros recibimos la noticia del doctor que está atendiendo ambas rodillas de nuestro hijo, donde en una de ellas encontraron un tumorcito que se había formado, y nos dijo, ¿saben qué? Voy a monitorearlo cada 2 meses, no creo que sea algo que le va ahora a impedir continuar con su vida. Normalmente, de mi parte, le doy el permiso para que regrese a su vida normal, a sus ejercicios,
y sigue adelante. Está ahí, no, nada ha cambiado, pero no se preocupen, lo vamos a monitorear, lo vamos a trabajar y que él siga su vida normal. Al día siguiente tuvimos una cita con el cardiólogo y nos dijo, hicimos las pruebas, vimos que tenía, como obviamente habíamos hablado, una insuficiencia en su válvula aórtica, pero sin embargo, nosotros creemos que esto se puede monitorear, que podemos trabajarlo y que sin duda es un muchacho joven, que puede hacerlo muy bien, que siga su vida normal, que regrese a su deporte y simplemente mantengamos nosotros cerca para ayudar a su hijo a que esta condición no lo afecte en una vida normal. Y estamos muy agradecidos porque todavía no está resuelto el problema médico, pero sí estamos viendo las buenas noticias dentro de lo malo, como decíamos ahorita. Lo no muy bueno, lo no muy agradable, por ir encontrando la razón para llenarnos de gratitud y de felicidad y juntos como familia poder dar gracias. Yo creo que eso tiene un valor increíble, nos ayuda a pensar mejor, nos ayuda a que nuestra mente esté sana, refuerza además la capacidad de ser resilientes, de replantearnos en la vida, de entender que se puede continuar, se puede levantarse uno en medio de los momentos difíciles. La resiliencia, la autoestima, la gratitud la refuerza y la potencializa inclusive. Y además, como aparece en pantalla, aumenta la calidad de nuestras relaciones interpersonales. ¿Conoce usted a alguien que vive en modo negativo? Pero 24/7. ¿Sí los conocen? Algunos por aquí en esta zona como que están más afectados por ese tipo de relaciones. Fueron muy vehementes, muy rápidos en responder. No había terminado mi frase y decían sí, 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 sí. Si quieren puedo buscarles alguna terapia, algo que pueda ayudarles. Pero todos conocemos personas en modo negativo. Yo digo que cuando los bautizaron siendo niños, los bautizaron en agua de limón, ¿no? Qué difícil es tener una relación con personas así. Pero qué tal cuando somos nosotros los que nos convertimos en esas personas. ¿Qué tal cuando nosotros decidimos levantarnos en modo negativo? Yo he tenido mis días así. He tenido mis días en que mi esposa me llama aparte y me dice, oye, estás como no eres. Y qué bueno que en ese momento me recuerda que no soy así. Pero que por alguna razón ese día decidí que iba a ser así, que lo iba a interpretar todo negativamente. ¿Le ha pasado a usted? Porque ya no es ser la persona hipernegativa 24/7, sino que aquellos que decidimos ser agradecidos y vivir diferente, a veces como que nos ponemos el traje de la negatividad y todo nos parece mal, inclusive nos molestan todos. Y qué bueno es tener a alguien valiente cerca de ti como para amarte lo suficiente, para sacudirte el piso y para decirte, ¿qué pasó contigo? No eres así. Y por lo tanto te estoy deteniendo para que no te conviertas en esa persona amargada, resentida, negativa, que también destruye un ambiente, relaciones familiares saludables con una actitud como esa. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo reaccionamos cuando nos confrontan de esa manera? No sé ustedes, pero a mí me enoja. Pero luego reflexiono y digo, no hay razón para enojarse. Gracias. Gracias por decirme lo que necesitaba escuchar. Gracias por sacudirme como lo necesitaba. Gracias por recordarme que ese no soy yo. Gracias por invitarme a volver a mirar la vida a través de un filtro diferente, en este caso el de la gratitud, como lo estamos hablando hoy. Un filtro mucho más positivo, mucho más sano, que nos permite entender aún los días difíciles de una manera distinta. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos todos los días y reflexionar, porque pudiera ser que con mucha frecuencia, al levantarnos en la mañana, no solamente nos ponemos la ropa con la que salgamos de casa, sino también el traje de la negatividad, y vamos todo el camino renegando, hablando feo, portándonos mal, maltratando a nuestros hijos, porque son ellos los culpables de que vamos a llegar tarde, porque no se comieron el desayuno, porque olvidaron la tarea en casa y tenemos que regresar otra vez, o porque el colegio nos queda demasiado lejos, o porque, no sé, ¿por qué nacieron? Y en fin, nos llenamos de esas actitudes negativas y se nos olvida que nuestras relaciones familiares e interpersonales en general carecen de calidad o tienen más calidad en dependencia de cuán agradecidos estamos. Por favor, practiquemos la gratitud. Hagámoslo con frecuencia, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a compartir algunos ejemplos prácticos de lo que significa practicar la gratitud, valga la redundancia. Y quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo practicamos gratitud? ¿Cómo lo hacemos algo de nuestra cultura familiar, de lo cotidiano, de lo de todos los días?
Les escucho. Cualquier respuesta será aceptable porque es su experiencia, es lo que están haciendo en casa. ¿Cómo le hace? Ahí detrás, sí. Agradecemos cuando nos sentamos a la mesa a comer, agradecemos a Dios los alimentos. Por los alimentos. Muy bien. Practicarlo todos los días. Y como decía, ¿no? Ahí nos ayuda ese momento a reflexionar. Mira lo que tenemos sobre la mesa. ¿Cierto? Y hay otros que no lo tienen. Y a veces que sin embargo decimos, pero ¿es esto lo que hay? ¿Otra vez pollo? ¿Otra vez taco? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, qué bueno que hay otra vez, porque pudiera ser que no hubiera. Pudiera ser que no hubiese. Pudiera ser que estuviésemos en la condición de los que están debajo de un puente y Dios nos dio la salud para trabajar, nos dio el conocimiento, las oportunidades de estudio, de trabajo, de crear un oficio, de producir, de tener una familia, de tener un techo. Y saben, lo peor que hacemos todos los días es compararnos con alguien más que está en esta cadena de la vida, o encima de nosotros o por debajo. Lo mejor que podemos hacer es ver cómo hemos ido avanzando en la vida y cómo cada día tenemos la oportunidad de esas cosas tan básicas, tan simples, tenerlas a mano para disfrutar y dar gracias, como decía, por el alimento de todos los días. Vi unas manitos levantadas por acá, ¿sí? Bueno, yo agradezco al despertar el poder abrir los ojos y respirar. Exactamente. Qué regalo, ¿verdad? Poner los pies sobre el suelo de nuestra habitación, y si está frío, qué bien. Si está caliente, también. Yo vengo del calor. Ustedes están ahora en el frío. En Miami, donde yo vivo, la gente se está quejando porque no tenemos invierno. ¿Cuándo usaremos los abrigos? Las señoras dicen, ¿y las botas fancy que tenemos? ¿Cuándo las usaremos? Y se están quejando del calor continuo y el solo verano que permanentemente nos acompaña la gran parte del año. Y entonces, sin embargo, yo llego acá a México y me encuentro con que algunos dicen, ya tenemos frío, nos llegó muy temprano, ¿qué le parece? Yo le digo, fantástico, que vengo y lo disfruto, que me escapo del calor de mi ciudad para venir al frío de acá y tengo ese regalito por un par de días. Pero igual, si no lo tuviera, ¿qué podemos agradecer del lugar donde nos encontramos? De esa oportunidad de vivir, de ese nuevo comienzo. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Sí, yo diario, por ejemplo, con mis hijos practico decir, bueno, ¿por qué agradeces negocio? ¿Por qué agradeces daño? ¿Por qué agradeces? Y si hay una necesidad algo diferente, ¿no? Una razón para agradecer. Hasta porque está lloviendo, porque tienen brazos, porque tienen ojos, las cosas más normales de la vida, agradecerlas todos los días. Claro que sí, creo que nos sucedería todo, ¿verdad? Y qué tal si usted es una persona de fe, agradezca a Dios, otros dicen le agradezco la vida, pero ¿por qué no le agradecemos también a las personas que tenemos cerca? Tómese el tiempo para agradecerle. Les cuento, yo husmeaba en estos días un momento hermoso entre mi suegra. Escuchen, voy a hablar bien de mi suegra, para que vean que sí se puede hacer eso, ¿no? Y yo encontraba un momento especial entre ella con mi hija y le decía la abuela a su nieta, yo estoy muy agradecida por ti, yo quiero darte gracias por tenerte en mi vida. Y digo, wow, yo no puedo pasar por esa habitación a ese lugar celestial, eso no ocurre con frecuencia. Eso es algo que uno dice, tengo que escucharlo a la distancia y no interrumpir ese momento sagrado entre esta abuela y su nieta. Le decía, te quiero dar gracias por cómo eres, te quiero dar gracias por lo comprometida que estás con la vida, con tus estudios, te quiero dar gracias por tu determinación, te quiero dar gracias por tu actitud y las decisiones que estás tomando en tus cortos 20 años. Y cuando escuchas a una señora de más de 70 años tener la capacidad de no quejarse por los dolores del cuerpo, de no estar quizás frustrada y amargada porque ya no tiene la productividad de los años más mozos, porque a lo mejor ya está sola en la vida y no tiene un compañero por el resto de su vida, y en lugar de todas esas realidades que los adultos mayores pueden tener, encontrarse a una abuelita que puede observar la vida de sus nietos y tomarse el tiempo para interrumpirlos y decirles gracias, no tiene precio. Abuelos que están aquí, agradezcan a sus nietos por tenerlos en sus vidas. Agradezcan a sus hijos por haberles dado una familia extendida. Madres, padres, agradezcan a sus hijos por el solo hecho de tenerlos en sus vidas. Estoy muy agradecido por tenerte en mi vida. No sé con cuánta frecuencia se lo decimos.
y acompáñense con un beso, con un abrazo, con una expresión de afecto. Nos hace bien a todos, ¿verdad? No alcanzaría el tiempo hoy para dejarles a ustedes todos participar. Ustedes tienen que, con mucha gratitud, regresar al trabajo en esta mañana, ¿verdad? Así que tenemos que seguir adelante y creo que vale la pena recordar esta declaración que está en las páginas de la Biblia: den gracias en todo. Y fíjense que no dice den gracias por todo, porque no puedo dar gracias por una enfermedad, pero descubro un secreto maravilloso, que en medio de una enfermedad encuentro razones para estar agradecidos. Hace algunos años atrás, esto no es un estudio reciente, se estudiaron a 100 pacientes enfermos de cáncer. La revista New York Times en su momento lo publicó. 50 de ellos eran personas que estaban resentidas por el diagnóstico que se les había dado y para nada tenían una actitud de gratitud hacia nadie, ni hacia el personal médico, ni hacia la familia, ni hacia un Dios, ni tan siquiera podían pensar. Por el otro lado estaban otros 50 pacientes que en medio de la enfermedad estaban agradecidos con todos y también con Dios. ¿Y saben qué arrojó el estudio? Que demostró que las personas agradecidas tal vez no terminaron venciendo por completo la enfermedad, pero duraron más y tuvieron mejor calidad de vida mientras se enfrentaban la enfermedad. Nos hace bien estar agradecidos. Aquí nos dice den gracias por todo. No podemos dar gracias por una debacle financiera, pero sí podemos dar gracias por las oportunidades que surgen cuando estamos viviendo nuestros momentos de crisis financiera. ¿Cuántas ideas surgen? ¿Cuántos proyectos nacen? ¿Cuántas puertas tocamos que se abren que de otra manera no lo hubiéramos hecho? No podemos dar gracias por la debacle financiera, por la crisis financiera, pero sí por lo que sucedió en medio de esa situación. Y eso puede llevarlo a cualquier experiencia de la vida. No podemos dar gracias por un divorcio, pero sí podemos dar gracias porque esa experiencia nos hizo ser más fuertes, nos enseñó a manejar las relaciones interpersonales diferentes, etcétera, etcétera. Por favor, demos gracias. Quizás no por todo, pero sí demos gracias en todo. Seamos agradecidos, nos conviene, nos hace bien, nos fortalece, nos hace saludables. Y nuestros hijos, la mejor manera para ellos mismos ser personas agradecidas es viéndonos a nosotros ser lo primero. Y creo que eso es necesario. Lo segundo que hablaremos hoy como un pilar, como una columna, como un valor necesario de las familias es la comprensión. Comprender a otros, entender a los demás. De hecho, la definición que aparece a continuación nos dice en realidad lo que la palabra comprensión busca en sí misma y significa en sí misma, y es la capacidad de reconocer. Miren estos verbos que aparecen allí: reconocer, interpretar y respetar. ¿Qué cosa vamos a reconocer, interpretar y respetar? Bueno, lo que las personas sienten, lo que necesitan, lo que piensan y la realidad donde se encuentran. Les pregunto, ¿eso es algo que ocurre con mucha facilidad? Creo que lo estamos perdiendo en el mundo contemporáneo. Creo que la sociedad moderna, inclusive la familia moderna, ha perdido la capacidad de entenderse, de comprenderse. Cuando vemos una sociedad airada es porque tenemos hogares que dentro no se practica la comprensión, donde no hay espacio para regalarle a una persona el paso en el tráfico de la ciudad bajo el supuesto de que todos estamos apurados. Es porque en casa hemos perdido la capacidad de comprendernos, quizás. Y ahí es donde comienza todo. Ese es el laboratorio de la vida. Es donde comienza todo, es donde nuestros hijos aprenden a comprender, a entender al otro, al hermano, a la hermana, al padre, a la madre, pero comienza también con nosotros, practicando la comprensión, la pareja, uno con otro, y también con los hijos. Comprender, entender, interpretar lo que sienten, lo que piensan, el momento en el que se encuentran. Eso es vital. Las personas no actúan como actúan sin razón, hay un porqué detrás. Esa gente que ahorita mencionaba en modo negativo, siempre depresivos, con los hombros caídos, que hablan solo negatividad, que son tóxicos en la vida, bueno, detrás de esas personas hay mucho dolor. Me decía en estos días un amigo, mira, es un maestro, es un profesor, decía, estoy ayudando mucho a mis estudiantes a que tengan pensamiento crítico, a que sepan cómo debatir, cómo dar su criterio con valentía. Y le dije, fantástico, me encanta eso, pero te puedo añadir algo. Si le puedes también pasar esto a tus estudiantes, y con mucho respeto te digo esto, enséñalos a debatir, a tener pensamiento crítico, a que defiendan sus ideas, pero también a que miren el corazón de la otra persona y que se den cuenta de que muchas veces que las personas que piensan diferente discrepan con tanta vehemencia
y hasta destilan odio en medio de una diferencia interpersonal, son personas heridas, tienen mucho dolor en el alma, tienen muchas cosas que han vivido, hay gente que les ha hecho mucho daño, y si nosotros podemos interpretar eso y entenderlo y ponerlos de su lado, quizás ni el debate sea necesario. Lo único que bastará al final del día es acompañarlos a que se sanen y ganaremos la batalla, ganaremos completamente la batalla, porque esa persona no está buscando ganar un argumento, sino alguien que pueda ser un instrumento de sanidad para él o para ella. Convirtámonos en esa persona y que sea en el hogar. Comprensión se trata de todo esto. La siguiente, por favor, Inge. La cultura de la comprensión se debe crear alrededor de esto. Les animaría en el día de hoy que tomaran su teléfono en este momento, abrieran la cámara y tomaran una fotografía de esto, lo imprimieran o lo pusieran en algún lugar visible en su casa, o sacaran el teléfono con frecuencia y volvieran a esa fotografía que dice cultura de comprensión. ¿Cómo la creamos? Con cada uno de estos aspectos tan simples. El simple hecho de mirar los ojos a las personas, de prestar atención, de escucharles activamente, de no escuchar para tener una respuesta que darles. A veces estamos tan a la defensiva que ni nos damos cuenta de qué nos están diciendo, ni desde dónde nos lo están diciendo, sino que por el contrario, estamos a la defensiva como gatitos salvajes, esperando el momento para responder y ganar el argumento. Y de eso no se trata. Nos necesitamos escuchar. Y en casa comienza. Escucha a sus hijos. No les ponga la etiqueta de adolescente rebelde así de rápido. No diga que están perdidas estas generaciones modernas. No, por favor, cambiemos el diálogo, la manera de expresar. Quitemos las etiquetas. Escuchemos con mayor frecuencia. Si les aprendemos a escuchar a ellos, ellos también nos escucharán a nosotros. Y nos ganaremos el lugar para que nos presten sus oídos. Eso es algo que debemos meditar en ello. La cultura de comprensión tiene y demanda empatía. La empatía no es simpatía solamente. La simpatía es superficial. La simpatía es sonreír quizás con un grado de lástima hacia la otra persona y decirle, está bien. La empatía es cruzar el río y ponerse del lado donde está la otra persona. Es intentar entender por qué siente lo que siente, habla lo que habla y vive lo que vive. Eso es la comprensión. Se practica en el hogar y se lleva afuera a la sociedad. Y hoy, por cierto, en las comunidades escolares se necesita mucha comprensión de maestros y profesores hacia los padres de familia, pero también de padres de familia hacia los profesores. Y a veces estamos en esa situación difícil, a veces tensa, que están experimentando los padres de familia en relación al colegio de sus hijos también, ¿verdad? Y digamos todos molestos, enojados por situaciones que se están dando alrededor de nuestros hijos y no nos acordamos que ese educador, ese maestro, ese profesor, ese director es un ser humano que merece ser escuchado, respetado, dignificado. O del otro lado nos encontramos también con un profesional de la educación que ya está a la defensiva, que ya se compró sus guantes de boxeador o boxeadora y solamente está esperando el momento para lanzarnos también sus golpes. Pero si esto no sucediera, si fuéramos empáticos, si nos pusiéramos en lugar de los otros con frecuencia, creo que nuestros diálogos serían mucho más constructivos y nuestras relaciones mucho más sanas. La comunicación abierta. Practiquemos en casa con nuestros hijos comunicación abierta, que sean libres para decir no solamente lo que a nosotros nos agrada, sino lo que realmente están interpretando, lo que realmente están sintiendo, lo que están comenzando a creer. De lo contrario, tendremos sorpresas negativas en el futuro cuando nuestros hijos nos terminen diciendo que sus creencias son totalmente opuestas y viajan en sentido contrario a las nuestras, porque se pasaron toda la vida diciéndonos lo que queríamos escuchar, para mantener una paz falsa en el hogar. Comunicación abierta, donde podamos expresarnos, hablar temas que son difíciles, a veces controversiales, pero que al final del día nosotros no impongamos criterios, pero sí persuadamos con la verdad. La persuasión es vital y creo que es parte de esta cultura de comprensión. Respeto, por favor, respeto hacia la otra persona, dignificar al ser humano, no por el título que trae, no por el lugar que tiene, no por el poder que maneja, sino porque es un ser humano. Cualquier persona tiene el derecho a ser respetado. Y a veces decimos, soy el papá, soy la mamá, y aquí se hace lo que digo, ¿por qué? Sí, en parte tenemos la autoridad, pero ¿qué tal si también nos la ganamos? Y si construimos una cultura de respeto, y si no herimos con tanta frecuencia, o maltratamos verbalmente, o golpeamos con nuestras palabras, sino que cuidamos y medimos lo que decimos, y si en algún momento
No lo decimos como deberíamos decirlo y nos damos cuenta que hemos producido una herida en el corazón de esa personita que son nuestros hijos o de esa persona que es alguien más en nuestra familia. Pidamos disculpas, rompamos el ego, vamos a deshacernos del orgullo exacerbado y con más frecuencia practicar la humildad, que no es un sinónimo de pobreza, por el contrario, es un sinónimo de grandeza, de mirar al otro y decirle 1000 disculpas. Y decirlo de corazón y enmendar nuestras acciones. Eso tiene un valor inestimable. Y vamos a resolver pacíficamente nuestras diferencias, por supuesto, nuestros conflictos que van a estar presentes en cualquier familia y en cualquier grupo social donde nosotros interactuemos. Por el solo hecho, ¿sabe cuál es la causa de que va a haber conflicto en nuestras relaciones? ¿Quiere que les diga el secreto en esta mañana? Nosotros. No es el otro, somos nosotros. Soy yo, es usted. Es cada uno de nosotros. Solo basta que lleguemos para que haya un conflicto. Ah, no, porque no conoce a mi suegra. Ah, no, porque no conoce a mi marido. Oh, no, porque no conoce a mi señora. Los esposos que están aquí, eso no lo van a decir. Ellos temen por sus vidas, ¿no? Pero a veces con frecuencia señalamos a la otra persona. Todos somos partes del conflicto y también podemos ser parte de la solución. Todos podemos dañar y romper las cosas, también vamos a construirlas. Y demanda mucha valentía, demanda mucha humildad combinada con la valentía para tomar las riendas y decir, voy a hacer mi parte. En lo que dependa de mí, construir la paz. Y por supuesto el apoyo emocional, el acompañamiento a los que amamos. Vamos a acompañarlos, eso es necesario. Esto, señores, construye una cultura de comprensión en casa y luego practicada en la sociedad. Nuestros hijos van a ser empáticos. La mamá está disfrutando cómo han recibido a su hija en esta comunidad nueva educativa para su hija y para ella como familia. Que eso continúe, pero eso es el resultado de ustedes, el resto de los padres que ya estaban aquí, que están educando a sus hijos a ser empáticos y a recibir con brazos abiertos a otros. Pero a veces no sucede. A veces hay bullying, hay incomprensión. Y yo siempre digo, un bully que bulea al otro ha sido bulleado en casa por un papá o una mamá, por un adulto presente en su vida, que en lugar de educarlo, lo está malformando, está tolerando lo que no debía tolerar, o simplemente lo está vejando y maltratando con palabras y con acciones que luego reproduce en el colegio y en la vida. No, tenemos que cambiar culturas desde adentro, desde el hogar. La familia tiene que ser funcional. La siguiente, por favor. Y aquí está el poder de la comprensión. Como mismo la gratitud tiene algo poderoso y empodera muchas cosas, la gratitud en la familia, en la comunidad, en este caso la comprensión, y en nuestro bienestar también personal tiene su influencia. Pueden tomar una fotografía, veo algunos que tienen cámara en mano, espero que no sea a mi persona, no tiene caso que se lleve una fotografía mía, pero sí de lo que aparece en pantalla en este momento, ¿no? El poder de la comprensión en la familia. ¿Qué fomenta? Fomenta la confianza y el respeto, y creo que eso es esencial. Bueno, y en la comunidad y en la escuela fortalece cooperación y motivación. En lugar de pelearnos, de separarnos, nos motiva, nos conecta y comenzamos a trabajar por el bien común, nuestros hijos, y también en nuestro bienestar personal. Pues reduce el estrés y la irritabilidad. Reconocemos que hay personas muy irritadas en el mundo en el que vivimos. No sé si son los niveles de cafeína. Creo que no. Es que sencillamente hemos perdido la capacidad de comprendernos y por eso andamos irritados. Queremos que los demás hagan por nosotros lo que no estamos dispuestos a hacer por ellos. ¿Sabe? Me encanta algo que se conoce como la regla de oro. La imprimió en la historia Jesús de Nazaret. Y él dijo lo siguiente: hagan con los demás lo que les gustaría a ustedes que ellos hicieran con ustedes. Señor, usted que le demanda a su señora la comida favorita suya, cocínele a ella algún día. Señora, usted que todo el tiempo le está diciendo a su marido, sácame a pasear, sáquelo usted, pero no como el perrito. Le hacemos demandas a nuestros hijos. Mostrémoslos también cómo se hace, para que ellos tengan, como esta niña de 13 años, la motivación y la iniciativa de llegar con un ramo de flores en el cumpleaños de su mamá. Y vamos a reducir en nuestra experiencia personal el estrés, la enfermedad del siglo, le está cobrando la salud a demasiadas personas. ¿Cuántas personas van a los doctores, gastroenterólogos, cardiólogos, problemas cardiovasculares, también intestinales y del sistema digestivo, que están asociadas con la psiquis, las famosas enfermedades psicosomáticas, que terminan afectando nuestro cuerpo, dañándonos, restándonos vida, salud
y quitándonos la oportunidad de ser productivos, funcionales y saludables en momentos en que deberíamos serlo. ¿Pero por qué? Porque estamos estresados, porque estamos totalmente irritados. Vamos a bajar esos niveles y aumentar la salud y el bienestar personal por medio de la práctica continua, sentida, con propósito de la gratitud y de la comprensión, y nos va a ir bien. John Dewey dijo lo siguiente: la comprensión es la base de la verdadera educación y de la armonía social. Y creo que sí. Creo que cuando comprendemos, cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando interpretamos lo que se siente, lo que se piensa y lo que se vive, es mucho más fácil crear armonía social en todos los entornos donde nos encontramos. Y eso definitivamente es positivo. Cierro con esta premisa en el día de hoy. No podemos controlar todas las cosas, las situaciones de la vida, pero sí podemos elegir ser comprensivos y agradecidos en nuestro entorno. Nosotros no podemos detener el curso de la vida, no podemos detener las situaciones que estamos enfrentando, no lo podemos hacer. La vida viene como viene y nosotros tenemos que vivirla. Pero ¿cuál es su respuesta frente a la vida? Frente al momento que vive. Anda amargado, amargada, anda hombros caídos, peleándose con todo, gritando en todos los lugares, o está viendo algo positivo detrás de cada experiencia, está mirando con ojos de gratitud. Vamos, salga y disfrute el viento frío esta mañana. Si lo sintió, es que está vivo. Si lo sintió, señora, es que está viva. Es una razón para estar agradecidos. Practique la comprensión. Ahora salimos todos rápidos de aquí, de este lugar, porque los retuve por demasiado tiempo, ¿verdad? Y ahora ustedes salen con un café en mano y una galletita, si les da tiempo para ello. Y luego todos se encuentran en la puerta y ahí se miran como diciendo: voy primero. No, vamos a decir: usted, señora. Aunque piense que es una abuelita que va a regresar a casa, no va a hacer nada. Usted, señora, que usted se vaya, señora, a su oficina, o señora, a sus quehaceres. Vamos, pongamos al otro primero por un momento y verá cómo es más grande el que lo hace que el que no se da el permiso de lograrlo. No podemos cambiar nuestras situaciones, pero construir entornos diferentes sí. Simplemente con levantar estas dos columnas en el hogar y en la vida. Ser agradecidos y ser comprensivos. Que Dios nos lo bendiga en esta mañana. Gracias.